pero el destino quiso que la princesa no volviera a ver a su esposo a sus pies, como le había visto tan a menudo hasta entonces. El destino estaba preparando un terrible final a sus tonterías y a mis propias esperanzas. A pesar de todas las solemnes promesas que me hizo, Magny nunca devolvió la esmeralda a la princesa Olivia. Durante una conversación casual conmigo se enteró de que mi tío y yo habíamos tenido tratos con Mr. Moises Lowe, el banquero de Heidelberg, que nos había dado un buen precio por las joyas entregadas. El encaprichado joven se dirigió allí con un pretexto cualquiera y ofreció empeñar la joya. Moisés Lowe reconoció inmediatamente la esmeralda, entregó a Magny la suma que éste pidió por ella y que el caballero no tardó en perder en el juego. Aunque pueden estar seguros de ello, nunca nos confió de dónde había obtenido los medios para reunir tanto capital. Por nuestra parte supusimos que el dinero se lo había entregado su banquero usual, la princesa. En realidad, cuando montábamos nuestra banca de juego en las galas de la corte, en nuestras propias habitaciones o en las de Mademoiselle de Littergarten, que en tales ocasiones nos hacía el honor de participar con nosotros al 50%, muchos de aquellos relojes de oro encontraron una forma de aumentar nuestro pequeño tesoro. De este modo, el dinero de Magny no tardó en desaparecer, aunque el judío tenía la joya en su poder, cuyo valor era por lo menos 3 veces superior a la suma que entregara por ella. No era este todo el beneficio que pretendía obtener de su desgraciado deudor, sobre quien empezó a ejercer rápidamente su autoridad. Sus conexiones hebreas en X, prestamistas, banqueros, tratantes de caballos que pululaban por la corte, debieron informar a su hermano de Heidelberg de cuáles eran las relaciones de Magny con la princesa, y el bribón decidió aprovecharlas en beneficio propio, presionando al máximo a las dos víctimas. Mientras tanto, mi tío y yo nos encontrábamos nadando en la mayor de las fortunas, prosperando con nuestras cartas y con el juego matrimonial, todavía mayor, que estábamos llevando adelante. No teníamos la menor idea de la mina que había bajo nuestros pies. Antes de que transcurriera un mes, el judío comenzó a acosar a Magny. Se presentó en X y pidió que se le abonaran más intereses sobre la cantidad prestada, tratándose en realidad de dinero para sellar su boca. De no poder cobrarlo, se vería obligado a vender la esmeralda. Magny consiguió dinero para él. La princesa volvió a favorecer a su miserable amante. El éxito de su primera exigencia solo contribuyó a que la segunda fuera aún más exorbitante. No sé cuánto dinero fue exigido con amenazas y obtenido sobre la base de esta desgraciada esmeralda, pero aquello fue la causa de la ruina de todos nosotros. Una noche en que habíamos iniciado el juego en las habitaciones de la condesa de Littengarten, en que Magny había conseguido dinero de algún modo y estaba perdiendo con su habitual mala suerte, alguien le entregó una nota que leyó y que le hizo ponerse muy pálido al examinarla con atención. La suerte estaba contra él y, tras mirar con ansiedad el reloj, esperó a jugar unas cuantas manos más y después de haber perdido la última, se levantó lanzando lanzando un terrible juramento que impresionó a algunas de las agradables personas que se encontraban en la sala, y nos abandonó. En el exterior se escuchó un gran ruido de cascos de caballos, pero nosotros estábamos demasiado ocupados con nuestro negocio para prestar atención al ruido, por lo que continuamos tranquilamente con nuestro juego. Poco después, alguien entró en la sala y le dijo a la condesa: «Ha ocurrido una extraña historia. Un judío ha sido asesinado en el Kaiserwald y Magny fue detenido cuando abandonó esta sala». Todos los allí reunidos nos detuvimos al escuchar estas extrañas noticias, por lo que cerramos la boca por aquella noche. Magny estaba sentado junto a mí mientras jugaba, mi tío entregaba las cartas y yo pagaba y recogía el dinero. Mirando bajo la silla descubrí un papel arrugado que recogí y leí. Era la nota que le habían entregado a Magny, en la que se decía: «Si lo habéis hecho, tomad el caballo que os entregará quien os traiga esto. Es el mejor de mi establo. En cada una de sus alforjas hay 100 luises y las pistolas están cargadas. Podéis seguir cualquiera de los dos caminos. Ya sabéis a lo que me refiero. Dentro de un cuarto de hora sabré nuestro destino. Si voy a ser deshonrado y os sobreviviré, si sois culpable y un cobarde, o si todavía sois digno del nombre de M». Era un escrito de puño y letra del anciano general de Magny. Mientras regresábamos a casa aquella misma noche, mi tío y yo, después de haber repartido con la condesa de Littergarten los no pequeños beneficios conseguidos aquella noche, tuvimos la impresión de que nuestros triunfos se veían muy reducidos ante la lectura de aquella nota. ¿Es que Magny ha robado al judío?, nos preguntamos, ¿o es que ha sido descubierta su intriga?
En cualquier caso, mis aspiraciones a casarme con la condesa Ida se iban a encontrar a partir de entonces con serios inconvenientes, y empecé a darme cuenta de que había jugado mi gran carta y que quizás la había perdido. Bien, en realidad estaba perdida, aunque debo decir que la había jugado bien y con valentía. Después de cenar, cosa que nunca hacíamos durante el juego, por temor a las consecuencias, me sentí mentalmente tan agitado sobre lo que podría suceder que decidí salir a dar una vuelta a medianoche por la ciudad, para tratar de enterarme del verdadero motivo de la detención de Magny. En la puerta había un centinela quien me informó que tanto yo como mi tío estábamos arrestados. Nos tuvieron encerrados en nuestras habitaciones durante 6 semanas y tan estrechamente vigilados que hubiera sido prácticamente imposible escapar en caso de haberlo deseado. Pero, como personas inocentes que éramos, no teníamos nada que temer. Nuestra forma de vida estaba abierta a todo el mundo y deseábamos una investigación sobre el caso. Durante aquellas 6 semanas ocurrieron grandes y trágicos acontecimientos, y aunque nos enteramos del curso de los mismos a grandes rasgos, como se enteró toda Europa, cuando fuimos liberados de nuestra cautividad no pudimos comprender todos los detalles que no pude llegar a conocer hasta muchos años más tarde. Los narraré a continuación, tal y como me los explicó la dama, que quizá fuera la que mejor los conoció, pero será mejor que narre tales acontecimientos en otro capítulo. Capítulo 12, donde se narra la trágica historia de la princesa de X. 20 años después de que sucedieran todos los acontecimientos descritos en los pasados capítulos, me encontré paseando con mi Lady Lyndon por la rotonda de Ranelagh. Era en el año 1790. Ya se había iniciado la emigración de Francia y los viejos condes y marqueses llegaban en tropel a nuestras costas. Ni se morían de hambre ni vivían miserablemente, como se les pudo ver unos pocos años después, sino que todavía no eran molestados y traían consigo algo de su esplendor nacional. Estaba hablando con Lady Lyndon, que, normalmente celosa y siempre dispuesta a irritarme, observaba a una dama extranjera que sin duda alguna demostraba un cierto interés por mí. Lady Lyndon terminó por preguntarme quién era aquella fea y gruesa holandesa que me miraba tan maliciosamente. No tenía la menor idea de quién era. Tuve la impresión de que la había visto en alguna otra parte, pero ahora estaba muy gruesa y abotargada, como me dijo mi esposa, y no pude reconocer el rostro de quien en sus días había sido una de las mujeres más hermosas de Alemania. No era otra que Madame de Lichtengarten, la mujer, o, como decían algunos, la esposa morganática del anciano duque de X, padre del duque Víctor. Había abandonado X unos meses después del fallecimiento del duque y, según supe, se instaló en París, donde un aventurero sin principio se casó con ella por su dinero. Había mantenido siempre su título casi real y, entre las grandes risas de los parisinos que frecuentaban su casa, pretendió sostener los honores y el ceremonial de la vida de un soberano. Hizo erigir un trono en su sala de recepción y hacía que sus sirvientes y, desde luego, aquellos que deseaban obtener dinero de ella, la llamaran Altesse. Mis informes decían que bebía bastante copiosamente y, sin duda alguna, su rostro mostraba las señales de tal costumbre, pues había perdido la belleza rosada, franca y alegre que encantaba al soberano que la ennobleció. Aunque no se dirigió a mí en el paseo de Ranelagh, yo era tan conocido por aquellos tiempos como el príncipe de Gales, por lo que no tuve dificultad alguna de encontrar mi casa en Berkeley Square, y me envió una nota a la mañana siguiente. Una vieja amiga de Monsieur de Balibari decía en un francés extremadamente malo: «Está ansiosa de ver de nuevo al caballero y hablar con él sobre los viejos y felices tiempos. Rosina de Lichtengarten». ¿Cómo podía ser que Redmond Balibari la hubiera olvidado? Estará en su casa en Leicester Fields durante toda la mañana esperando a quien no habría pasado a su lado sin saludarla hace 20 años. En efecto, se trataba de Rosina de Lichtengarten, una Rosina hecha y derecha como nunca había visto. La encontré en un decente primer piso de Leicester Fields. La pobre caería más bajo después, poco tiempo después, bebiendo un té que tenía un fuerte olor a brandy. Después de saludarnos, lo que aún sería más aburrido de contar que el tedio experimentado en aquellos momentos, y tras haber mantenido una conversación desordenada, me contó lo que sigue sobre los acontecimientos ocurridos en X, y que yo titularía La tragedia de la princesa. Recordaréis a Monsieur de Galdern, el ministro de Policía. Era de origen holandés y, lo que es peor, descendía de una familia de judíos holandeses.
Aunque todo el mundo sabía su ascendencia, se sentía mortalmente enojado en cuanto se sospechaba o se murmuraba de su origen, y en compensación de los errores cometidos por su padre, hizo de su religión la más rabiosa profesión, y llevó a cabo las más austeras prácticas de devoción. Iba a la iglesia todas las mañanas, se confesaba una vez a la semana y odiaba a los judíos y a los protestantes tanto como pudiera hacerlo un inquisidor. Nunca perdió una sola oportunidad para demostrar su sinceridad, por la que perseguía a unos y a otros en cuanto tenía la ocasión para ello. Odiaba mortalmente a la princesa, pues su Alteza en uno de sus caprichosos arranques le había insultado acerca de su origen, haciendo que le retiraran el cerdo servido en la mesa a la que él asistía como comensal, o injuriándole de algún otro modo tonto. También sentía una violenta animosidad contra el anciano barón de Magny, tanto por profesar la fe protestante como porque en cierta ocasión le volvió públicamente la espalda por considerarlo un estafador y un espía. En el consejo se producían continuas disputas entre ellos y únicamente la presencia del augusto soberano impedía que el varón expresara pública y frecuentemente lo que sentía por el oficial de la policía. Así pues, Galdern siempre había buscado una razón para arruinar a la princesa, y creo que aún tenía otro motivo más fuerte: interés. ¿Recordáis con quién se casó el duque tras la muerte de su primera esposa? Con una princesa de la casa de F. Galdern se construyó un elegante palacio 2 años más tarde, y estoy convencido de que lo hizo con el dinero que le pagó la familia de F. por llevar adelante el asunto del matrimonio. Galdern no tenía el propósito de ver al príncipe Víctor y contarle los detalles de un caso que todo el mundo conocía. Sabía que, por mucha estimación que se le tuviera al príncipe, el hombre que le comunicara noticias tan desastrosas estaría arruinado. Por lo tanto, su única pretensión era que la cuestión quedara explicada por sí sola ante su Alteza, y cuando llegó el momento buscó los medios para llevar a cabo su propósito. Tenía espías tanto en la casa del anciano como en el del joven Magny, pero esto ya lo podéis suponer por vuestra experiencia sobre las costumbres continentales. Todos teníamos espías en los círculos frecuentados por los demás. Vuestro negro, creo que se llama Zamor, solía darme informes vuestros de todas las mañanas, y yo solía entretener al querido y anciano duque con historias de vos y de vuestro tío jugando al piqué y a los dados por la mañana, así como sobre vuestras disputas e intrigas. Obteníamos informes similares de todo el mundo importante que vivía en X, con objeto de divertir al anciano. El mayordomo de Monsieur de Magny solía pasar sus informes tanto a mí como a Monsieur de Galdern. Como conocía la historia de la esmeralda empeñada, y a través de mi propio banquero sabía que la pobre princesa proporcionó los fondos con que pagar a aquel odioso Lowe, y, lo que es peor, a su inútil y joven caballero. Lo que no pude comprender es cómo la princesa fue capaz de seguir confiando en el joven Magny, pero no existe mayor encaprichamiento que el de las mujeres cuando están enamoradas, y estaréis de acuerdo conmigo, mi querido Monsieur de Balivari, que generalmente nuestro sexo convierte a un hombre en malo. No siempre, madame, argumenté. Vuestro humilde servidor ha sido el creador de muchos de esos caprichos. No veo que eso afecte la certeza de mi proposición, dijo con sequedad la anciana señora, continuando con su narración. El judío que tenía la esmeralda mantenía numerosos tratos con la princesa, y al final se le ofreció un soborno de tal magnitud que decidió entregar su prenda. Cometió la inconcebible imprudencia de traer consigo a X, la tan deseada esmeralda, y esperó a Magny, a quien la princesa proporcionó el dinero necesario para rescatar la joya y que estaba dispuesta a pagar. Su entrevista se llevó a cabo en las propias habitaciones del joven Magny, donde su mayordomo tuvo oportunidad de escuchar toda la conversación. El joven, que siempre fue muy descuidado con el dinero en cuanto lo tenía en su poder, lo ofreció con tal facilidad que Lowe aumentó sus exigencias y tuvo la osadía de pedir el doble de la suma previamente estipulada. Ante esto el caballero perdió la paciencia, tuvo un ataque de furor y estuvo a punto de matarle cuando el oportuno mayordomo penetró en la habitación y le salvó. El hombre había escuchado toda la conversación entre los dos, y cuando entró en la sala el judío se le echó a los brazos, presa del mayor terror. Magny, un hombre apasionado y de decisiones rápidas, pero nunca violento, ordenó al sirviente que arrojara al villano de la casa y que no pensara más en él. Quizás no sentía demasiado verse libre de él, manteniendo en cambio una gran suma de dinero en su poder, pues disponía entonces de 4.000 ducados con los que podía volver a tentar su fortuna, como sabéis que hizo aquella misma noche en la mesa de juego. Vos también recibisteis la mitad, madame, observé, y sabéis muy bien lo poco que recibí yo desde mis ganancias.